Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablarles acerca de nuestro proyecto de investigación que tiene de nombre Análisis Matemático de la Comercialización Rural Ganadera, que está llevado a cabo por mi compañera Valeria Tangarife y mi persona Neider Pérez. Esta investigación la llevamos a cabo en un pequeño pueblo que está a las afueras de Montería, el cual se llama San Anterito y está en Córdoba. Inicialmente teníamos la opción de entrevistar a dos personas, que serían el señor Alejandro Elías Pérez y su hermano Jaime Elías Pérez. Sin embargo, al estar ya en el lugar, se nos presentó la oportunidad de entrevistar también al señor Elimer de Jesús. Entonces, lo primero que nosotros hicimos al momento de llegar, después de ubicarnos en el lugar donde nos íbamos a quedar, fue dirigirnos hacia la casa del señor Eliumer de Jesús, puesto que una de las personas que era como nuestro guía nos había dicho nos había comentado que esta persona tenía bastante conocimiento acerca de lo que era la parte de comercializar el ganado y también un poco sobre los caballos. Entonces nos informaron de que podíamos ir a su casa a entrevistarlo. Al momento de llegar allá, le pedimos el favor de que nos colaborara para realizar la entrevista, también si nos permitía grabar todo lo que él estuviera diciendo y también si nos daba el permiso de utilizar toda la información que él nos dijera para esta investigación. Entonces, después de haber hecho todo eso, todo ese procedimiento, el señor Eliumer Pérez nos dijo cuál era su trabajo dentro de todo esto, o sea, es decir, qué era lo que él realmente se dedicaba y nos dijo que él, mal dicho, era como el veterinario del ganado, de los animales. Sin embargo, nos destacó que él nunca había estudiado para ser veterinario, sino que con el paso del tiempo y el estar trabajando en este ámbito logró aprender lo necesario para hoy en día pues poder atender a un animal, ya sea que tenga una enfermedad o que esté en labores de parto. Además, le preguntamos cuánto tiempo llevaba él trabajando en esto y no nos dijo una fecha exacta o una cifra exacta, simplemente nos dijo que empezó a trabajar en esto, a meterse en todo este mundo desde que tenía alrededor de 10, 12 años. Ya dentro de lo que es la parte ganadera, el señor Eliumer nos cuenta que él es el que suele hacer de mediador frente a estas ventas. Él es a la persona en el pueblo al que suele buscar para que consiga un vendedor o consiga un comprador. Suele ser la persona de confianza, el señor Eliumer de Jesús. Lo que él hace es que decide con la vista, con el ojo, cuánto está valiendo el animal que está a la venta en el momento. Él, con este trabajo, suele ganarse de a porcentaje de lo que le quieran dar a la persona, tanto el comprador como el vendedor, ya que como él es el que busca ambos lados, es el que también tiene que ser beneficiado por ambas partes. Él fue la primera persona que nos comentó acerca de que los precios de vaca y ganado están ligados por el comercio, que es a lo que le llaman, a lo que regula los precios allá. Entonces nos comentaba que él se regía por el comercio, cuánto valía el kilo de cada vaca, cómo vendían el kilo, y él lo que hacía era que con eso negociaba con la persona que iba a comprarlo, para de esta manera llegar a un acuerdo mutuo y que la compra pudiera efectuarse. Además de que luego de hacerle la entrevista a él nos estuvo explicando un poco acerca de qué era lo que él hacía, más o menos los procesos, si tenía que eh, trabajar con una vaca en labores de parto, si tenía que ir al lugar a inyectar, ya sea que estuviera enferma, ese tipo de cosas. Y como lo decía mi compañero, él nos explicó más o menos cómo era que él desempeñaba su labor de mediador, ya que él no solamente se encarga pues de encontrar el vendedor, sino también de darle el proveedor. Y
una de las cosas que él nos dijo es que al momento de él hacer esta compra o este proceso de llevar al comprador junto al vendedor, él lo primero que hace es mirar al animal, ver en qué condiciones está, es decir, hacer como una evaluación sobre la calidad de el animal para así ver si era una venta o una compra segura o si en realidad era algo que realmente no les iba a dar gran ganancia y que fácilmente podía ser una mala decisión. Entonces no es solamente el llamar al vendedor, conectarse con el comprador, sino también mirar cuáles son las condiciones de la vaca. Una de las cosas que le preguntamos a él sobre cómo él determinaba que una vaca o una novilla o estuviera en buenas condiciones, es decir, que fuera una buena compra, a lo que él nos dice que con el pasar de los años ya ellos van adquiriendo cierta experiencia que les permite determinar a simple vista en qué condiciones puede estar el animal o si realmente es una buena compra. Además de que siempre se le hacen preguntas, por poner un ejemplo, cuántos años tiene el animal, hace cuánto nació, cosas de ese tipo, si ha tenido enfermedades, sino para así también hacer una evaluación, pues, sobre cuál es la condición en la que se encuentra el animal y a partir de esa condición es que se va a determinar un precio de venta, un precio de compra. Eso con el señor Eliumer. Al día siguiente ya fuimos con nuestro entrevistado que teníamos planeado, con el señor Alejandro Elías Pérez. Él está encargado tanto de su pequeña finca como de la finca de un doctor con el que está trabajando actualmente. Lo que él está haciendo es estar pendiente de los animales, estar pendiente del ordeñado, de la condición en la que están. Es decir, él es el que cuida toda la finca como si fuera el patrón, pero es el que le ayuda ahí. Entonces, el señor Alejandro nos contaba, como nos dijo el señor Eliumer, de igual manera, que para el comercio de los animales está por el comercio del pueblo, por lo que diga el precio que esté en el momento. Nos dice que así, de esta manera, se lleva algo más regulado, ya pueden vender con más facilidad, pero también nos decía otros detalles, por ejemplo, de cómo la época más difícil para ellos era cuando acababa el invierno y empezaba el verano, es decir, el cambio de estaciones, que eso era como época de pérdida, pero, como decía él, pero pocas veces suele haber pérdida. Nos contaba también acerca de algunas de las enfermedades que les pueden dar a las vacas, de cómo las mata, de cómo pierde también él con la muerte de alguna vaca que le pasó, nos contó la experiencia que tuvo una vaca que se le murió, unos terneros que se le ahogaron entre ellos mismos, y así nos contaba por lo menos cómo era la cuestión de las pérdidas. Pero también nos contaba que con las ganancias le iba bastante bien, ya que nos decía que él estaba atento a cualquier oportunidad que le salía. Yo cometí el error de preguntar si era oportunista, lo que me dice que no, sino que él está atento a todo lo que pueda salir para poder aprovechar lo positivo de ello, nos comentaba. Otra de las cosas que el señor Alejandro nos comentó al momento de preguntarle sobre cuántas vacas estaba ordeñando fue que él era la única persona que ordeñaba sus vacas y que por lo menos esa leche que él obtenía de las vacas la vendía y que el precio estaba establecido en 1.200 pesos el litro de leche. Entonces la cantidad de litros que él obtuviera de sus vacas iban a estar vendiéndolas en 1.200 pesos, que este precio es un precio que ya está establecido pues en el lugar, es decir, en el pueblo de San Anterito. Y hablando también, ahora que lo menciono, junto al señor Jaime, que también le hicimos la pregunta sobre la leche y el proceso de venta, también nos mencionaba
el mismo precio, por lo que podemos decir que es un valor que se maneja de manera general y que no es un precio que lo coloca cada persona, es decir, que no va a depender de lo que, por decirlo de alguna manera, al señor Alejandro le parezca, que él quiera vender la leche hoy en cierto precio o que la quiera vender mañana en otro precio, sino que es un precio que ya está establecido. También al señor Alejandro, cuando le preguntamos sobre las pérdidas, él nos mencionó que cuando se presentan este tipo de situaciones en las que el animal realmente se ve mal afectado, es decir, que le da alguna enfermedad que es realmente mortal y de la que no puede salir adelante, estas vacas, terneros o estos novillos pasan a ser vendidos al matriz, que es la persona que se encarga de venderlos y de distribuir la carne del animal. Además de que si el animal por razones de salud termina falleciendo o muriendo, el precio va a ser mucho más bajo de lo que inicialmente le costó a la persona el animal. Entonces, ese podría ser como considerado una de las pérdidas que ellos tienen cuando un animal fallece por situaciones externas y que no pueden salvarlos, lo terminan vendiendo en un precio menor para solventar un poco la pérdida. Sin embargo, siempre hay una diferencia significativa entre el precio de compra de un animal vivo y el precio de venta de un animal muerto por razones externas. Nos comentaba también el señor Jaime que frente al precio de la leche, él la mantiene al precio, en un precio estable, 1.200 pesos, como mi compañera Valeria. Sin embargo, en épocas de que la leche se pone cara, él no sube el precio, ya que tiene un apego bastante emocional con el señor al que él se la vende. Es decir, si el comercio en algún momento dice que la leche tiene que venderse a 1.500 pesos el litro, él la va a seguir vendiendo a 1.200 pesos, ya que lo hace por beneficio de la persona con la que está trabajando para seguir manteniendo el lazo, ya que él nos comentó que él podría buscar a otra persona, que él intentó hacer la búsqueda de otra persona para quien vendérsela, sin embargo, no, nunca concretó nada porque tiene el apego emocional hacia la otra persona con la que está trabajando ahora mismo, dando que el precio lo de al mismo suba y si baja el precio se lo baja a la persona, pero normalmente lo mantiene estable sin importar de qué pase, ya que es un trato bastante específico ya con esa persona. Otra de las cosas que también nos mencionó el señor Alejandro es que habían ocasiones en las que hacían una especie de subasta en la que presentaban el ganado que estuvieran vendiendo en la región y varios ganaderos se dirigían a la zona para de esa manera hacer la compra de de ciertas cabezas de ganado o del ganado que ellos quisieran y pudieran costear en el momento. Este proceso, o sea, al momento de que ellos compran del mismo lugar, hay como una especie de camiones que se encargan de llevar el ganado hacia la finca en la que este va a estar. Y que obviamente eso tiene un cierto costo dependiendo de la cantidad de animal y también si van a necesitar un solo carro, o sea, esto depende más que nada de la cantidad de animales que ellos puedan comprar. También una de las cosas que nos mencionó es que el precio de los novillos, de las terneras o de las vacas también depende mucho de la temporada en la que están. Porque si es una temporada difícil en la que, como le decía mi compañero Neider, en la que están pasando de un invierno a un calor, el valor va a tener un cambio significativo. No va a ser lo mismo comprar una cabeza de ganado en verano que comprarla en invierno.
Algo que nos dijo el señor Alejandro terminando la entrevista fue que quería darnos a entender que escogimos la región que era porque nos comentó que Córdoba, el lugar donde estábamos, la región donde estábamos, era la cuna de la ganadería. Nos dijo que aquí, perdón, allá en ese lugar, es donde más se ve la venta y manejo del ganado, de la carne, de la leche en Colombia. Nos dijo que era más o menos así en el resto de Colombia, pero sin embargo, en en este pueblo, en esta región, lo que viene siendo todo el área de Córdoba, es donde el ganado tiene más fuerza dentro del comercio, dentro de la economía. Estas vacas que están en la imagen ahora mismo pertenecen al señor Jaime. Estas son sus vacas lecheras con los respectivos terneros, de los cuales cabe aclarar que estas vacas su precio cambia respecto a las vacas de carne y las que son directamente para carnicería, ya que estas, como tienen su trabajo de la leche, siempre van perdiendo masa muscular, van perdiendo fuerza y las venden no las venden por en edad pequeña, no las venden a los 2, 3 años, sino que las venden cuando ya su vida está en recta final, es decir, a los 10, 12 años, que es más o menos el margen de vida de este tipo de ganado. Cabe destacar que el tipo de ganado que se da o que se ve en esta región del país es de tipo criollo. Es decir, la gran mayoría del ganado que se va a ver en distintas fincas de la región son de tipo criollo. Existen otro tipo de ganado que tiene otro tipo de cuidados, porque dependiendo de la raza, por decirlo de alguna manera, del ganado, es que se va a ver su precio y también cuáles son las condiciones en las que este mismo debe estar. Una de las cosas que pudimos observar al momento de estar en este lugar y consultar con las personas entrevistadas fue que las vacas tienen que estar cambiando constantemente de ubicación, es decir, no pueden estar en un mismo pasto por muchos meses, sino que tienen que estar cambiándoles para que así ellas se puedan alimentar de la mejor manera y puedan subir de peso, porque si están en un mismo lugar, ya ese pasto que está creciendo, pues ya no les va a servir. Y una de las cosas que nos dijo el señor Jaime es que él cambiaba de pasto a las vacas alrededor de cada 10 a 15 días. Y como el lugar, en la finca de él es un espacio bastante grande, son alrededor de 46 hectáreas, entonces él siempre cada 10 días, de 10 a 15 días, está cambiando la ubicación de las vacas, todo esto para su propio beneficio y que el animal no se vaya a malograr. También, en las vacas que estamos viendo en imagen, una de las cosas que nos dimos cuenta y que pudimos notar es que es muy difícil que una persona externa se acerque a las vacas. Por lo menos nosotros intentamos en varias ocasiones acercarnos a ellas para poder verlas más cerca, tomarles unas fotografías eh, mucho más cerca. Sin embargo, era muy difícil, ya que ellas no nos tienen confianza, somos completas extraños para ellas y era muy difícil acercarnos a ellas sin que ellas se alejaran. Incluso intentamos utilizar el mismo llamado que el señor Jaime hacía al momento de llamarlas, pero aún así no nos hacían caso, ya que solamente respondían a la voz de la persona quien las manipula. Para tomar esta fotografía de aquí, el señor Jaime me comentó que tendría que ser bastante temprano, pero no tan temprano como cuando él está empezando su rutina. Él nos comentó que él empieza a las 5:30 a ordeñar y termina alrededor de 6:30, 7. Entonces, ¿por qué me dice que no vaya tan temprano? Porque las vacas, él mismo lo dijo, las tiene mal acostumbradas a que solamente esté él vestido de una manera informal. Es decir, él ordeña sus vacas en pantaloneta y sin camisa y no le pasa nada.
pero porque las vacas están acostumbradas a él. Me comentó que si llegaba alguna persona externa y las vacas lo veían, si la producción de leche de ese día iba a ser menor que un día normal que no hubiera nadie. Entonces, para tomar esta foto tuvo que ser eso. Entonces, como venía diciendo, me pidió que tenía que tomar bastante distancia, quedarme quieto e intentar no moverme tanto y tomar las fotos en silencio. Ya después de pasar unos 15 minutos, ya me decía que me acercara más, que fuera, que pudiera tomar mejor las fotos, ya que así, perdón, ya que las vacas se habían acostumbrado a tenerme ahí con él. Entonces, al final no hubo problema y fue una buena producción de leche ese día. Como nos mencionamos anteriormente, para tomar las fotografías de las vacas que aparecen en pantalla, teníamos que mantener una cierta distancia, porque como dije anteriormente, ellas no nos permitían tomar una foto cerca, ya que éramos personas desconocidas y que no le tenían confianza. Y esa fue una de las cosas que también nos dijeron, que para poder manipular a un animal, ya sea ordeñarlo, o simplemente estar en el mismo lugar, hay que ganarse la confianza. Y que por lo menos el momento de ordeñar la vaca, si la vaca está cómoda con la persona que la está ordeñando, si la vaca conoce a esa persona, va a ser más fácil que pueda dar su totalidad o más leche. Pero si está con una persona diferente que no ha conocido y que es primera vez que la va a ordeñar, va a ser un poco recelosa con su leche. Es por esto es que generalmente en fincas pequeñas como estas, es una sola persona la que se dedica a ordeñar a las vacas. Aquí en pantalla estamos mostrando un poco de lo que sería la finca del señor Jaime, ya que es bastante grande. Nosotros estuvimos caminando por los alrededores del lugar para conocer un poco cuál era la zona en la que los animales generalmente estaban. Y fue una caminata bastante extensa, alrededor de una hora, en la que pudimos observar a las vacas regadas en diferentes zonas de esta misma. Ahora, me voy a meter un poco con la parte de las pérdidas, hablarle un poco sobre lo que nos comentó el señor Jaime. Y en general, ellos no lo ven como una pérdida o no han tenido pérdidas, pero al momento de que una vaca va a dar a luz y se ve en malas condiciones o que el ternero viene en malas condiciones, siempre procuran darle prioridad a la vida de la vaca, ya que ella es la que realmente les está generando dinero, es la que les importa un poco más, al que hay que darle más cuidado. Sin embargo, si en un parto una de las vacas fallece, pero el ternero termina con vida, eso lo consideran una pérdida, porque están perdiendo a una vaca productora, pues. Es decir, el señor Jaime nos dijo que prefiere perder el ternero antes que a la vaca, ya que el ternero pues, no le va a dar la misma producción que le daba a la vaca, ya que es una vaca de parir y podía tener tanto la leche como sería otro ternero más, ya que lo que él suele hacer es si el ternero es hembra, lo mantiene, pero si es macho, lo vende, pero si mantiene la vaca, pero al morir la vaca, entonces tiene la pérdida. Entonces él nos comentó que prefiere que un ternero muera durante el parto, eso me queda claro, durante el parto, que se le muera la vaca. Ya también él tenía un ternero enfermo y el día de que ordeñó me comentó que prefería ese día no ordeñar esa vaca, perder 1 o 2, 3 litros, pero mantener ese ternero vivo y que no se le muriera, ya que prefería perder
2 o 3 litros que una posible vaca a futuro. Otra de las cosas que también nos mencionaron al momento de hacer la entrevista es que a este tipo de vacas no se les puede colocar un toro, o sea, sí se puede colocar un toro de raza, una raza diferente a ellas. Sin embargo, si son de razas finas, es muy probable que la vaca no pueda soportar el parto del ternero y termine muriendo, ya que al ser un toro fino, su descendencia va a tener las mismas características. Y una vaca criolla es muy difícil que dé a luz a un ternero de este tipo, porque su apariencia es diferente y las características son completamente diferentes. También nos mencionó de casos en los que había nacido un ternero con 2 cabezas o con 5 patas, que eran casos muy difíciles de ver, o sea, eran uno en un millón, por decirlo de alguna manera, pero que en realidad pasaban y era más que nada por este enrace de un criollo con un toro fino, y que en realidad esos toros finos con una gallina criolla lo que les va a generar son pérdidas, porque no le va a dar una productividad. Y ahora podemos pasar ya a la parte de las concesiones matemáticas que nosotros pudimos observar en estas 3 personas que entrevistamos. Entonces, aquí vemos 3. Calculan al ojo, sacan cuentas y realizan operaciones mentales muy rápidas. Cabe resaltar lo de mentales rápidas, ya que en un momento, estando hablando con el señor Eliumer, nos comentó un caso hipotético donde una vaca tendría a 5.000 el kilo y que pesaba sus 200 kilos. Él, antes de que Valeria y yo pudiéramos decir una respuesta de cuánto era eso, él mismo nos dio la respuesta, mismo se sacó el porcentaje de cuánto ganaría y nos dejó asombrados acerca de cómo hizo eso tan rápido, ya que está tan acostumbrado a hacer operaciones con este tipo de negocios que la sacan en un momento, en un parpadeo. Suele ser bastante rápido. Así como calculan al ojo cuánto está valiendo un ganado, lo miran, saben más o menos, dicen que esta debe pesar sus 240 kilos, entonces va a valer con el kilo a 6.000, va a valer sus 3 millones de pesos, suelen decir así. Sacan cuentas, sacan estimaciones de lo que puede ser un negocio futuro dentro del ganado que tienen. Un ejemplo de esto fue el señor Jaime, que nos dijo que al momento de ordeñar él estaba teniendo alrededor de 36 a 40 litros de leche, y que eso aproximadamente estaría dando un total de casi 300.000 pesos. Y ya al día siguiente, cuando llegó la persona que le compró la leche a darle como tal el pago de eso, nos confirmó que realmente lo que él nos había dicho el día anterior era cierto, de que alrededor de 300.000 pesos se estaba ganando por esa venta de la leche. Entonces, eso sería lo que pudimos observar frente a las concesiones matemáticas de los entrevistados. Y eso sería todo por parte de nuestra investigación, de la información que pudimos obtener